Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarme una vez más en nuestro estudio de Juan. Si tienes tu Biblia a la mano, puedes abrirla en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estudiar el relato que encontramos en el capítulo 12. Este capítulo es donde María unge a Jesús en Betania. Leo para ti, versículo 1. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Mira qué interesante esto que nos están diciendo estos primeros 2 versículos, sobre todo si nos has venido escuchando en los estudios anteriores o tienes más o menos fresco en tu mente de lo que nos ha venido hablando el capítulo 11. Vimos que el Sanedrín había decretado que todo aquel que supiera dónde estaba Jesús debía pasarles la información. Pero mira lo que estamos viendo aquí. En lugar de entregarlo, los amigos de Jesús en Betania hicieron una cena en su honor. El propósito de la reunión, siendo esta en su honor, muy probablemente era expresarle su amor, sobre todo su gratitud por haber resucitado a Lázaro. No se sabe cuántas personas había, pero al menos estaba Jesús, sus discípulos, Marta, María, Lázaro y probablemente Simón el leproso. Esto lo sabemos porque en Mateo 26:6 y Marcos 14:3, donde vemos este mismo relato, nos dice que la cena ocurrió en la casa de Simón el leproso. Y a propósito de Simón el leproso, aunque el apodo se quedó con él, obviamente había sido sanado de esa enfermedad porque las personas nunca se reunirían en la casa de alguien con un caso activo de lepra. No solo temían el contagio, también habrían quedado ceremonialmente impuros para socializar, pues la lepra, si te recuerdas, era impura de acuerdo con la tradición. Mira, estos versículos nos dicen que Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con Jesús. Aunque los demás también lo sirvieron, el servicio de Marta estaba dirigido sobre todo a Jesús, motivado por la gratitud amorosa hacia él y por un deseo de honrarlo generosamente en la forma en que mejor sabía hacerlo ella. Mira lo que nos dicen los siguientes versículos. Versículo 3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Mira lo que estamos viendo aquí. María, la hermana de Marta y Lázaro, en un desborde sorprendente y espontáneo de amor, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Una libra era una gran cantidad de perfume. Según investigué, el nardo era un aceite fragante extraído de la raíz de una planta nativa de las montañas del norte de India. El perfume de nardo era de mucho precio debido a la gran distancia del lugar de donde se importaba. Algunos creían que valía más de 300 denarios. Tal cantidad sería el salario de un año de trabajo. El frasco de alabastro en el que estaba envasado también le añadía valor. Mira, estos versículos nos dicen que ella rompió el frasco para ofrecerlo todo. Dice, la casa se llenó del olor del perfume. Mira, esto nos habla de la extravagancia del acto de devoción humilde de María. Ella hizo caso omiso del costo, tanto el financiero como el de la reputación, ya que no prestó atención a lo que los demás podrían pensar. La medida de su amor fue el abandono total a Jesús. En consecuencia, como el Señor lo declaró, el acto noble de María sería recordado en todo lugar donde se predicara el Evangelio. Mira lo que dice Jesús en Marcos 14:9 acerca de María y este relato. Dice, de cierto
os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Mira lo que sucede a continuación en el versículo 4. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Qué fuerte estas palabras acerca de Judas. En la descripción que Juan hace de Judas Iscariote, enfatiza dos hechos. Primero, era uno de los discípulos del Señor. Segundo, era el que le había de entregarlo. La traición de Judas fue tan horrorosa y definitiva que los evangelistas no podían pensar o referirse a él sin mencionar el hecho, como lo hace Juan aquí. Estos versículos que leemos son el primer registro de palabras de Judas en el Nuevo Testamento. Si te das cuenta, ellas exponen la avaricia, la ambición y el egoísmo que dominaba su corazón. Judas, en su ambición de obtener al menos algo, esperando parecer filántropo, aparentó indignación ante tal despilfarro de dinero y exclamó: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mira, Juan, el autor de este evangelio, que es uno de los discípulos de Jesús, no lo vio en el momento, pero escribiendo años después, en retrospectiva, este evangelio que estamos estudiando, escribió este comentario apropiado sobre los motivos reales de Judas. Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Su aparente indignación justa fue tan persuasiva que otros se le unieron en la protesta. Lo vemos, por ejemplo, en el relato de este mismo evento en Mateo 26, 8 y 9 y Marco 14, 4 al 5. Ahí dice: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Mira, Judas es retratado en el Nuevo Testamento como un ladrón avaro y un traidor asesino. Judas vivió un día tras otro con Jesús, el Dios encarnado, durante 3 años. Aún así, al final, sabemos por el testimonio de las Escrituras que éste lo rechazó, lo traicionó y la culpa lo venció, pero no el arrepentimiento genuino. Mira lo que dice Jesús, versículo 7. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mira, el Señor defendió inmediatamente a María y reprendió a Judas. Vemos a María, quien abrió su corazón en amor y devoción a Jesús en este acto. En Mateo capítulo 26, versículo 12, Jesús dijo: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. La sepultura de la cual habló Jesús proféticamente no era el lugar donde pondrían su cadáver, sino de la unción que María llevó a cabo y en la cual Jesús vio un símbolo de su muerte y sepultura próximas. Por otro lado, si Judas de verdad hubiera querido ayudar a los pobres, habría tenido oportunidad, porque como Jesús recordó a todos, a los pobres siempre los tendrían con ellos. No es que el Señor era despectivo con dar a los pobres, pero retó a los discípulos a tener en orden las prioridades. La oportunidad de hacer el bien a Jesús, como lo hizo María, no dudaría mucho, porque Él no siempre estaría físicamente con ellos. De nuevo aquí las palabras del Señor eran una predicción de su muerte futura, a menos de 1 semana. Mira, Judas está ahora en una encrucijada.
desenmascarada su hipocresía, pretendiendo preocupación por los pobres mientras en realidad quería desfalcar la bolsa común, él podía una de dos cosas: caer a los pies de Jesús en humildad, en arrepentimiento, confesar su pecado y buscar el perdón, o podía endurecer su corazón con orgullo, rehusar el arrepentimiento, rendirse a la influencia de Satanás y traicionar al Señor. Trágicamente, en su pecado, escogió la segunda opción. Se quedó con toda la culpa, con sus consecuencias. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, en los versículos 10 y 11, nos dice qué pasó con Judas inmediatamente después de este incidente. Mira lo que dice. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas, desde entonces, buscaba oportunidad para entregarle. Este fue Judas, uno de los 12 discípulos. Mira el versículo 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Mira qué interesante esto que nos está relatando Juan aquí. Después del día de reposo, gran multitud de los judíos que estaban en Jerusalén para las Pascuas supieron que Jesús estaba en Betania. Fueron a Betania no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Las noticias del milagro sensacional se habían esparcido y la multitud curiosa quería ver al obrador del milagro y al resucitado. Pero es interesante esto que estamos diciendo, porque estas personas no eran hostiles abiertamente a Jesús, como Judas y los líderes religiosos, pero tampoco estaban comprometidas con él como Marta y María. Buscaban emociones, seguían la última sensación, se interesaban superficialmente en Jesús, pero espiritualmente eran indiferentes y al final antagónicos de él. Estos que estamos hablando aquí, muchos de ellos son los mismos que en la entrada triunfal, que estudiaremos más adelante, lo ovacionaron: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Pero son los mismos que a los pocos días gritarían: ¡Fuera! ¡Crucifíquenle! Y algunos hasta se burlarían cuando estuviera él colgado en la cruz. Mira lo que dicen estos últimos versículos de nuestro estudio de hoy, versículo 10 y 11. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Mira, sin lugar a dudas, las autoridades judías observaron a las multitudes que acudieron en manadas a Betania para ver a Jesús y a Lázaro. Los principales sacerdotes, despiadados, ya habían planeado matar a Jesús. Lo vimos en el capítulo 11, en el versículo 53, en Juan. Pero ahora ampliaron el plan y acordaron dar muerte también a Lázaro, quien como prueba viviente del poder milagroso de Jesús representaba una gran amenaza para los saduceos, porque a causa de él muchos de los judíos se estaban apartando y estaban creyendo en Jesús. Incapaces de contrarrestar el testimonio incontrovertible de Lázaro vivo, buscaron destruir la evidencia, buscando matarlo. Mira, estos versículos que hemos estudiado hoy son muy profundos e importantes. Nadie es neutral en cuanto a Jesucristo, como él lo advirtió en Lucas capítulo 11, versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ya sea amarlo o servirlo como María y Marta, ser indiferente y vacilante hacia él como la multitud, u odiarlo y oponérsele como Judas y los principales sacerdotes, todo el mundo asume una posición en algún punto en cuanto a Jesús.
cual sea la posición, es lo que determina el destino eterno de cada persona. Pues como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu posición en cuanto a Jesús? Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.